Hola, chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Temporada 2. Capítulo 19. Todos presenciaron cómo James se desenvolvió de manera increíble en su combate contra la entidad que tenía la forma de su esposa, siendo capaz de derrotarla y acabar todo, disparándole en la cabeza. Todoroki. Entonces, se acabó. Comentó viendo cómo James se marchaba del lugar, pero en su camino apareció alguien. Hagakure. Laura. Dijo parpadeando. Nejire, ¿es una buena idea que ella se quede con James? Preguntó mirando a los demás. Midnight. Quién sabe, su esposa le tenía confianza, confiemos en que podrá hacerlo. Dijo sonriendo levemente al escuchar cómo James aceptaba que cometió errores, pero a pesar del egoísmo detrás de su acto, fue mayor el intento por hacer algo por su esposa. Lo decidieron aceptar así, tal vez para autoconvencerse de que la niña estaría segura, o tal vez para creer que todo saldría mejor en el futuro, quizás fuese una mentira o un final feliz, eso seguramente no lo sabrían, pero esperaban que fuese lo mejor. Incluso después de que la pantalla de la sala de cine dejó de reproducir el vídeo, nadie habló. Guardaron silencio por varios minutos, algunos mirándose entre sí, otros sobando sus sienes, reflexionando sobre lo visto, o simplemente con la mirada perdida, sin saber qué decir. Silent Hill fue complicado y profundo. Algunos podrían decir que varios de ellos tenían miedo, pero no era un miedo común, no como el que presenciaron con Remina o cualquier otro ser aterrador, era algo más, único y tétrico, algo que les daba escalofríos y de lo que no querían profundizar para evitar que estos aumentasen. Sin embargo, alguien no pudo evitar hacer una pregunta, llamando la atención de todos, ya que su voz fue la única que se escuchó en el lugar. Aoyama. ¿Sido vigilante, qué sucedió con la Mademoiselle Orozco? Preguntó con algo de nerviosismo mientras una gota de sudor se deslizaba por su mejilla. Luego de su pregunta, un silencio se produjo en el lugar, eso fue suficiente para que todos entendieran la respuesta a su pregunta. Uraraka. ¿Cómo fue? Preguntó cabizbaja, Midoriya tomó su mano para reconfortarla, cosa que ella agradeció y colocó su cabeza en su hombro, sin embargo, el sentimiento de pesar no desapareció. Ide. Quemada viva. Para ella, Silent Hill era un infierno en llama, tal y como sentía que siempre fue su vida. Llamas de sufrimiento eterno que algún día la consumirían, creyó que encontrando a su madre y matándola dicho infierno desaparecería, pero, al final, terminó aceptando morir, incluso aunque James intentó ayudarla. Explicó haciendo que el clima solo se volviera más tenso y frío, con algunos apretando sus puños con frustración y otros bajando sus cabezas, o guardando silencio en señal de empatía y respeto. Toga. Entonces si querías matarla, lo siento mucho, por todo lo que pasaste, me habría gustado ser tu amiga y ayudarte a cazar a esos desgraciados. Susurró con una mirada triste. Lo hice, Toga-chan. Mencionó mirándola con pesar, la chica siempre lo animaba, pero ahora mismo no sabía cómo hacer lo mismo por ella. Es similar a esa vez que vieron su muerte, y solo pudo contenerla levemente, pero no apaciguar su dolor. Él era inestable, tal vez, pero cuando se trataba de sus amigos, siempre trataba de ser lo más consciente que se pudiera, solo puso una mano en su espalda y le dio algunos golpecitos leves, que hicieron que Toga lo viera con una leve sonrisa. Yaoyorozu. Esto fue diferente. Comentó tosiendo levemente, tratando de no pensar demasiado en lo que vio, como lo hacían todos los demás. Hyou. ¿No podrías mostrar algo que nos ayude a pasar el trago amargo? Preguntó viendo al vigilante, aunque Kaminari la sujetó y le susurró al oído. Kaminari. No digas esas cosas, pondrá algo peor. Dijo haciendo que la chica tuviese una gota de sudor estilo anime. Bueno, lo siguiente que verán no es tan terrorífico, dependiendo de la perspectiva. Comentó confundiendo a varios. Hagakure. ¿A qué te refiere? Preguntó con confusión. Veremos Kaijus, eso es algo con lo que ya están familiarizados, después de todo, son del lugar de donde nació ese concepto. Comentó haciendo que varios parpadearan y otros se emocionaran, sonriendo. ¿Kaijus? ¿Veremos Kaijus? Preguntó emocionado. Kirishima, ellos son super varoniles. Comentó con emoción. Tetsu. Estoy de acuerdo, siempre es sorprendente los rugidos que hacen. Ryuko. Kaijus.
Comentó con una mano en el mentón. Mirko, ¿qué pasa? ¿Te gustan esas cosas? Preguntó con una sonrisa. La heroína dragón se encogió levemente de hombros, no le disgustaban. Incluso una vez la llamaron para interpretar a una heroína kaiju, y pudo ver varias películas del género, no eran sus favoritas, pero varias eran entretenidas. Ganagi, ¿por qué rayos están tan emocionados? Preguntó en blanco viendo a los chicos. Kendo, son chicos, les gustan esas cosas. Comentó con una gota de sudor estilo anime. Setsuna, en esas cosas solo hay monstruos gigantes y cosas destruidas. Comentó suspirando. Agakure, en realidad hay algunas buenas. Comentó sonriendo. Mina, sí, varias veces nos hemos reunido todos a ver alguna película, y no es tan mal. Dijo de la misma forma, mientras algunos parecían dudosos. Shigaraki, no está mal. Pensó, recordando la destrucción que se ocasionaba por los kaijus en las películas, lo que lo hizo sonreír levemente. Esa parte le gustaba. Izuku, kaijus, como el héroe Godzilla. Comentaba emocionado. Melissa, jaja, recuerdo que lo vimos en Aya Island. Comentó sonriendo, ese fue el día en el que se conocieron, Midoriya asintió recordando. Aunque sintió un leve pellizco en su brazo, que hizo que volteara a su lado derecho, encontrado a una Uraraka sonriente, que le hizo reír nerviosamente. Era exactamente igual a la forma en la que actuó cuando lo encontró con Melissa en aquella ocasión. Ya que mencionas a ese héroe, curiosamente, en este caso ocurre lo que les dije antes. Una ventana de conexión multiversal, aunque en este caso, se puede decir que es un equivalente. Ya que el héroe Godzilla que ustedes conocen, se parece bastante al kaiju que veremos, el cual es conocido como el rey de los monstruos. Explicó haciendo que varios se animaran más, incluso un par de villanos parecían interesados. Ya fuese porque les gustaban los kaijus, sabían los rumores del héroe y su poder, o estaban interesados en descubrir qué tan interesantes eran estos monstruos, todos estaban prestando atención. Y antes de que pudiesen pedirlo, la pantalla ya había empezado a reproducir otro video, llamando la atención de todos quienes inmediatamente centraron su atención en el contenido. Dentro de la pantalla. Essa história não é recente, só aconteceu há milhões de anos atrás. O mundo era tão diferente, antes dos humanos e dos animais. Por a radiação, as pessoas não andavam no lugar. E eu quis salvar o topo da cadeia alimentar. Desviando os poucos avistamentos do oceano. Isso é pensamento de humanos. Kaijus estão a despertar. Estão caminhando, laços de destruição estão deixando. Sabe quem acabou despertando? No fundo do mar, isso meio... Fuera de la pantalla. Yaoyorozu. Murales. Preguntó curiosa al ver trazos de diferentes tipos en murales de piedra. Kaminari. Sí, se nota que no es reciente. Comentó con una gota de sudor al escuchar que la historia se remontaba hace millones de años atrás. 0. Entonces en este universo se cumple esa teoría que se ve en las películas. Señaló sorprendido. Kirishima. ¿Eso de que los kaijus habitaban con los dinosaurios? Preguntó con una sonrisa, emocionado. Recibiendo un asentimiento. Izuku. Bueno, hay algunas películas que dicen que son dinosaurios que evolucionaron y se volvieron aún más monstruosos. Señaló. Hyou. Otras donde dicen que son aliens. Comentó con una gota de sudor estilo anime. David. Es poco probable, la evolución, en lugar de hacerlos más grandes y pesados, haría que se volvieran más pequeños, versátiles, que desarrollarán pelaje, plumas o algo similar. No deberían de creer tan ciegamente en lo que ven en las películas, jóvenes. Comentó haciendo que varios suspiraran. Eso hacía que fuera menos genial, pero bueno, por algo eran películas, aunque en esta ocasión, era real. Solo que no eran exactamente lo que ellos describían. Sin embargo, al escuchar algo, varios se asombraron. Melissa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntó en shock. Mina. ¿Qué pasa, Melissa-san? Preguntó confundida. Melissa. Millones de años cuando todo era radiación, lo más cercano a esa descripción, haría imposible que existiese algo siquiera. Señaló con confusión. Agakure. ¿Por qué? Preguntó confundida. Pero alguien más habló, llamando la atención de todos. Nezu. Porque no había un ecosistema sustentable.
Hace 13.800 millones de años, que es el tiempo al que se refiere la joven Shield, el universo, incluyendo la Tierra, estaba en un estado de radiación intensa conocido como radiación cósmica de fondo. La Tierra estaba en un estado extremadamente hostil, con temperaturas altísimas y una atmósfera compuesta principalmente de vapor de agua y gases volcánicos. Era imposible que un ser vivo, y más de esos tamaños, existiese. Señaló, haciendo que ahora todos entendieran mejor. Es porque han exagerado un poco, aunque bueno, la propia escena se presta a malinterpretaciones, pero no, fue hace entre 250 y 300 millones de años. Dijo haciendo que la chica se apenara levemente por la equivocación y se disculpara, haciendo que varios rieran levemente. Gao Yorozu. También es probable que la Tierra de ese entonces de ese universo tuviese cambios con respecto a la nuestra, y por eso es que se dio el origen de esos kaijus. Comentó con una expresión pensativa, mientras varios asentían. Toga. No entiendo nada de cosas científicas. Susurró al villano lagarto. Spinner. Yo tampoco. Dijo encogiéndose de brazos. Afo. Por cómo los describen, son seres que han sobrevivido a ese tipo de radiación, e incluso podrían potenciarse con ella, qué interesantes. La última vez que me interesé por esas cosas fue cuando aún estaba vivo él y todo no pasaba de tonterías, jajaja, ¿quién diría que podría aprovechar el conocer más sobre ellos? Pensó con una sonrisa. Al ver emerger al enorme kaiju lagarto desde el fondo del mar, varios se asombraron enormemente y otros se emocionaron. Metros Lady. Maldición, debería haberlo sabido, esas cosas siempre son gigantes, pero no esperé que me ganaría por tanto. Comentó tirada en el piso, con un semblante depresivo, haciendo que varios tuvieran gotas de sudor estilo anime. Midnight. Ja, te lo mereces. Comentó con una sonrisa burlona. Irritando a la heroína gigante. Aizawa. Qué infantiles. Dijo suspirando. Mei. Debe pesar miles de toneladas, ¿cómo siquiera se puede mover? Preguntó en shock. Mineta. Es igual. Señaló múltiples veces. 0. Es igual al héroe Godzilla. Señaló emocionado. Setsuna. Solo que no tiene ropa. Kendo. Y es más grande, mucho más. Comentaron con gotas de sudor estilo anime. Agakure. Bueno, no creo que pueda ir a una tienda donde tengan cosas de su talla. Bakugou. Vaya chiste basura. Comentó en blanco. Recibiendo un codazo. Aux. Entonces este es el rey de los monstruos. Comentó observándolo. Davi. Parece un reptil idiota sin cerebro, lo siento. Comentó a Spinner. Spinner, no te preocupes, espera, ¿por qué me pides disculpas? Preguntó con una vena en la frente. Lida. Es increíble pensar que en ese periodo habían tantos seres similares a él, y aún así él se mantuvo en la cima de la cadena alimenticia. Comentó impresionado mientras observaba cómo se mostraban a múltiples kaijus en pantalla. Komori. ¿Una mariposa gigante? Preguntó parpadeando, le pareció bastante linda. ¿Los humanos no se habían percatado de la existencia de los kaijus? Preguntó al ver cómo los científicos y demás personas de ese universo parecían estar sumamente en shock por algunos avistamientos. Monoma. ¿Cómo demonios no notaron a cosas de esos tamaños? Preguntó con una sonrisa tensa, eso era sumamente estúpido, casi igual que la clase Aide. La gran mayoría de ellos están hibernando, muchos en lugares a los cuales les es imposible acceder a los humanos, como el fondo del mar. Señaló, haciendo que recordaran a Godzilla saliendo del océano, tenía sentido, de esa forma era bastante entendible el por qué no conocían de la existencia de los kaijus, incluso en su época, la cual, por lo que podían ver, era más adelantada que esta, aún existían demasiados problemas para investigar el mar, por ejemplo. Endeavor. Pero no parece que sean todos los humanos, hay un par que no parecen sorprendidos. Comentó con seriedad, haciendo que varios lo notaran. Besgeanist. Es verdad, esos hombres, si tuviese que adivinar, el gobierno. Comentó, recibiendo un asentimiento por parte del vigilante. Shigaraki. Ja, típico. Comentó con una risa burlona. Aizawa. Ocultar algo así es muy peligroso, sería mejor alertar a la población poco a poco y crear medidas de protección en caso de que despierten. Señaló con seriedad. Ryuko. Es verdad, tal vez en las películas sean muy espectaculares, pero bestias así, solo destruirían todo lo que está por su paso, para ellos seguramente los humanos solo sean hormigas. Señaló, haciendo que varios tuviesen escalofríos, no lo habían considerado de esa forma, lo que hizo que el entusiasmo anterior disminuyese considerablemente. Mirko.
TCH, ¿y no hay nadie con poderes en este mundo o algo que pueda patearles el trasero a esos monstruos? Preguntó al vigilante. No, al menos de momento. Comentó haciendo que varios apretaran sus puños, aunque también, algunos parecieron intrigados por la segunda parte de su respuesta y las implicaciones de la misma. All Might. Aunque revelar todo de golpe también sería contraproducente. Comentó con seriedad. Davi, yo recomiendo que no le pongan el nombre de una persona a esos kaijus. Comentó burlonamente, haciendo que varios lo miraran mal. Todoroki. Bueno, en esta ocasión no está equivocado. Comentó haciendo que lo miraran, sorprendidos, incluso su hermano. Bakugou. ¿Pero qué dices, mitad y mitad? Preguntó con una mueca. Todoroki. Ya sabemos lo que la desesperación puede hacer en las personas, por más estúpida que parezca el objetivo, si les da consuelo, lo tratarán de llevar a cabo, tal y como esa caza de brujas contra la chica, aquí podrían hacer lo mismo. Si le ponen el nombre de una persona a esos kaijus, y dicho kaiju ataca, seguramente, habrá algún loco que dirá que eliminando a la persona, el kaiju morirá, y por estar en un momento difícil, varios le harán caso. Comentó haciendo que varios se quedarán en silencio, tenía sentido, incluso cuando Davi lo dijo solo como broma, tenía sentido. Lo que enojó al villano, ya que su hermano utilizó su burla como un consejo para evitar problemas. Davi. TCH, desgraciado. Comentó con un resoplido, mientras se podía percibir una leve sonrisa en la comisura de los labios de Todoroki, la cual nadie pudo ver, excepto él. Varios tuvieron escalofríos al escuchar que ese lagarto que habían visto antes, terminó despertando de su estado de hibernación, lo que los alertó, antes de habrían emocionado, pero luego de lo ya mencionado, solo podían rezar por una cosa. La cual fue dicha en voz alta por una chica peliverde. Ibara. Espero que, no pase nada demasiado catastrófico. Dijo con preocupación, mientras varios concordaban con sus palabras, esperando lo mismo. Izuku. Aún no sabemos cómo referirnos a él, sabemos que es el rey de los monstruos, pero, ¿no tiene un nombre? Preguntó al vigilante. Sí, lo descubrirán más adelante. De momento, me gustaría explicarles un poco sobre las personas que vieron antes, ya que son importantes. Informó, haciendo que asintieran y lo miraran. Esos científicos y personas del gobierno como los llamaron, son personas pertenecientes a Monarch, la cual es una organización científica centrada en descubrir y estudiar a los kaijus. Ellos son los que tienen la mayor cantidad de información sobre todos los titanes, el tipo de categoría a la que pertenecen todos los kaijus que verán. Explicó asombrando a varios y haciendo que asintieran. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Mineta. ¿Pero qué carajos es eso? Preguntó boquiabierto y con escalofríos y no fue el único. Al ver las dos figuras gigantes, similares a insectos colosales de una especie desconocida, varios de los presentes no pudieron evitar sentir un escalofrío que les recorrió la espalda. No se trataba de una repulsión simple provocada por su apariencia grotesca, aunque sus formas retorcidas ciertamente contribuían a la inquietud. La verdadera causa del malestar radicaba en las auras que emanaban de ellas, pesadas y opresivas como una tormenta inminente. Era una sensación intangible, una presión invisible que se extendía más allá del alcance de la vista, una influencia que se insinuaba en los huesos y helaba la sangre. Present Mickey Spinner. Bichos. Pensaron con escalofríos y repulsión al mismo tiempo el héroe y el villano. Hagakure. ¿Esa cosa, es un, qué es? Preguntó en blanco, aunque con nerviosismo. Kaminari. ¿Una cucaracha, dragón, alienígena gigante? Preguntó mezclando varios de los aspectos que había visto en las películas. Hyou. Es difícil de creer que sea una descripción aceptable. Dijo con una mano en la cara. Yanagi. Concuerdo. Comentó igual. 0. Un kaiju en toda regla. Dijo asintiendo. Ojiro. ¿De verdad que te gustan las películas? Comentó riendo levemente en blanco. Bakugou. Ya deja los rodeos, ¿qué son estos bichos? Preguntó con el ceño fruncido al vigilante. Haciendo que varios se tensaran. Claro. Estos son los Muto, una hembra y un macho. Son una especie de titanes parasíticos similares a insectos como ya habrán notado, estos cuentan con la capacidad de generar pulsos electromagnéticos. Estos estaban por tener su ritual de apareamiento, pero pasaron cosas. Señaló haciendo que varios se asombraran inicialmente por la descripción del poder de la bestia, aunque luego se quedaron en blanco o asquearon.
Setsuna. No era necesario lo último. Dijo en blanco. Me pidieron explicar. Comentó con un tono burlón. Haciendo que varios tuviesen gotas de sudor estilo anime. Kirishima. Bakubro, piensa antes de hablar. Comentó haciendo que el chico explosivo tuviese una vena marcada en la frente. Shigaraki. Vaya que están destruyendo cosas. Comentó con una sonrisa. Al contrario de los que podían pensar muchos, en esta ocasión no consideraba que la destrucción fuese mala, y esto por una razón. Ha visto películas de kaijus, y estos atraviesan todo para conseguir su objetivo. Para ellos las ciudades no son más que una carretera, no les importa, ellos solo van a conseguir su meta sin importar los destrozos. Eso le agradaba, aunque también le repugnaba un poco imaginar cómo sería la meta de los Muto. Por otro lado, al contemplar la vasta destrucción de múltiples ciudades, el lado heroico y de los estudiantes, no pudo evitar sentirse terrible, apretando los puños con frustración. Los fanáticos de las películas de kaijus entendieron una cosa, la perspectiva de una persona que habitaba el mismo mundo que esos monstruos. Esto no era una película, era real, era un mundo de personas inocentes sufriendo. Los destrozos ocasionados por los Muto, junto con las vidas perdidas, directa o indirectamente, les producían una profunda sensación de impotencia. Mirko. Esos malditos bichos. Comentó apretando sus puños y rechinando sus dientes. Aizawa. Por esta razón era que tenían que revelar su existencia, y al mismo tiempo, buscar formas de minimizar estos daños. Comentó con una expresión de enojo y frustración. Midnight. Sí, y ahora solo queda esto. Dijo con impotencia, solo podían observar, y sinceramente, incluso si podían intervenir, no parecía que pudiesen hacer mucho, al menos la mayoría. Uraraka. Todos estos inocentes. Comentó temblando. Izuku. Espera, dijo que algo pasó, eso significa que existe la posibilidad de que se detuviera todo esto. Comentó haciendo que varios alzaran sus cabezas, con esperanza, mirando al vigilante. Sin embargo, él solo señaló a la pantalla y todos vieron cómo emergió del mar nuevamente ese lagarto gigante, atacando a los Muto. Y sorprendiendo a varios. Ojiro. Es el rey de los monstruos. Comentó con sorpresa. Davi. ¿Por qué aparece ese maldito lagarto? No parecía poder pensar, y tampoco hay una razón para que proteja a las personas. ¿Por qué actúa como un maldito héroe? Preguntó con el ceño fruncido. Mr. Compres. No parece estar protegiendo a las personas. Señaló, al ver cómo el lagarto gigante peleaba con los Muto, sí, pero ocasionaba más destrozos. No lo está haciendo. Él siempre actúa para proteger a la naturaleza, al planeta. Cuando escuchó el llamado de apareamiento de los Muto, fue a detenerlos y evitar un desbalance en la naturaleza. Es por eso que está peleando con ellos. Señaló haciendo que varios entendieran lo que pasaba, asintiendo. Besgeanist. Bueno, sea como sea, y aunque esté ocasionando más daños al momento, al menos eso garantiza que no se ocasionen más daños en el futuro. Comentó con una expresión seria. Edgesot. Al menos no por parte de esos monstruos. Comentó haciendo que varios se pusieran serios al pensar en que otros titanes podrían surgir. Yui. Pero, ¿podrá ganar? Son 2 contra 1, y tienen pulsos electromagnéticos, no sabemos qué pueda hacer ese lagarto. Comentó con dudas. Monoma. No lo llamarían rey de los monstruos por nada, seguramente tiene algunas bajo la manga. Señaló haciendo que varios pensaran al respecto y no pudieran evitar preguntarse, ¿qué poder podría tener este ser para ser considerado el rey de los monstruos y ganar esta batalla? Izuku. Teniendo en cuenta que tiene tantas similitudes con Godzilla, tal vez. Comentó abriendo sus ojos. Uraraka. Izuku, ¿se te ocurrió algo? Preguntó a su novio, este la volteó a ver y asintió. Pero antes de hablar, sucedió algo que hizo que varios centraran su atención en la pantalla. Tokoyami. ¿Por qué ese Muto parece estar enfocado en atacar a ese hombre? Preguntó seriamente al percatarse de ese detalle. Ese hombre se llama Ford Brody, trabajó junto con Monarch y logró evitar que una bomba atómica explotara y liquidara a todas las personas de esa área, además de destruir el nido de los Muto con ayuda. Explicó haciendo que varios se asombraran y sonrieran. Kirishima. Es increíble. Comentó alzando el puño. Tetsu. Y vaya que lo es, ese Brody sin duda es un héroe. Comentó emocionado. Agakure. Evitar tanta destrucción, sin duda debe considerarse uno. Dijo sonriendo. Kaminari. Creo que nos estamos olvidando de un detallito.
señaló haciendo que todos se alertaran al ver cómo la Muto buscaba acabar con Ford como venganza por haber destruido su nido. Sin embargo, el lagarto apareció y la sujetó, para luego abrir su boca a la fuerza, quebrando su mandíbula y lanzando un rayo de energía puro que dejó a todos en shock e hizo que los sentidos de todos y cada uno de los presentes, tuviesen dones animales o no, se dispararan por los cielos como una advertencia. Afo. Este poder. Pensó con una sonrisa temblorosa. Mirko. Esa cosa. Dijo con los ojos abiertos la piel de gallina. Aoyama. Fue hermoso. Pensó fascinado por el brillo. Es el mismo rayo que el de Godzilla, pero esa potencia y naturaleza. Nezu. Eso fue energía atómica pura. Comentó con escalofríos. Ide. Sí, él se alimenta de la radiación, como la gran mayoría de titanes, pero tiene una cualidad especial, puede expulsarla de varias formas, esa que vieron es el aliento atómico. Explicó mientras todo aún seguían procesando lo que habían visto, la brutal batalla entre kaijus había terminado. Los dos Muto habían sido exterminados por este rey de los monstruos. Cero. Eso fue increíble. Dijo boquiabierto. Setsuna. Increíblemente asqueroso. Comentó con náuseas. Dentro de la pantalla. Não dessa vez. Quando o mundo tem uma ameaça, todos tentam se salvar. Só que não sabem que a sua maior chance está no fundo do mar. Fuera de la pantalla. Shoji. ¿Qué está pasando? Señaló confundido y alerta al ver cómo el lagarto caía al suelo, dejando a varios en silencio. Mina. ¿Él murió? Preguntó en shock, no sabía aún qué pensar del titán, pero si actuaba en beneficio del planeta, no podía ser tan malo, era una pena que acabara así. Davi. Al final no fue la gran cosa. Comentó con un resoplido y una mirada filosa al ver cómo el ejército llegaba para llevarse los cadáveres de los titanes, pero antes de que pudieran hacer algo con el lagarto, se levantó. Lo que hizo que todos se asombraran. Kirishima. Está vivo. Comentó asombrado y con una sonrisa, el titán se había ganado su respeto y le parecía bastante varonil. Komori. Entonces solo quedó agotado y por eso cayó. Comentó mientras observaba cómo este miraba a los humanos por un momento, lo que le dio dudas a varios, pero estos se calmaron y asombraron al ver cómo se marchaba y las palabras del rap les daban una mezcla de tranquilidad e inquietud. Aux. No son sus enemigos, en esta ocasión. Comentó con seriedad. Nejire. Bueno, no creo que las personas puedan hacer algo tan malo como para tenerlo de enemigo, ¿no? Preguntó con dudas. Mirio. No lo creo. Dijo con una sonrisa, haciendo que la chica también sonriera y asintiera. Spinner. Se me ocurren más de 100 formas en las que podrían volverlo su enemigo. Pensó. Tsuyu. Bueno, si actúa para defender el planeta, sería una buena idea que realicen prácticas ecológicas, solo para asegurarse, Ribbit. Comentó mientras una gota de sudor se deslizaba por su mejilla. Gaoyorozu. Tiene sentido en realidad, procurar ser lo menos dañinos con el planeta ayudará a no enemistarse con él. Comentó observando cómo el titán se terminaba de sumergir mientras escuchaban lo que parecían ser palabras que indicaban las acciones que tomaría el conocido como rey de los monstruos siempre que apareciera una amenaza que pueda poner el planeta en riesgo. Algunos no pudieron evitar sonreír mientras otros seguían tensos ante la posibilidad de que los humanos se volviesen esa amenaza que tenía que eliminar, solo pudieron esperar lo mejor, y que esa oportunidad dormida en el fondo del mar, fuese un medio de salvación, y no uno que terminase condenando a cientos de inocentes. Dentro de la pantalla. Ele está saindo das profundezas, um caju protetor da natureza. Seletor destruidor, sete o alfa predador. Sobre quem está no trono, ele já sabe muito bem que Godzilla é o rei dos monstros. Fuera de la pantalla. Con la llegada del estribillo, la música sufrió una metamorfosis. La suave melodía se convirtió en una fuerza desatada, una ola de energía que inundó el espacio de la sala de cine, alertando a todos los presentes. No era simplemente un aumento en el volumen.
Era una cualidad intrínseca, una palpable emanación de poder que resonaba en lo más profundo de cada persona presente, fuese héroe, estudiante o villano. Una presión invisible, pero ineludible, envolvió a la audiencia, apretando sus pechos y causando una sensación de opresión que iba más allá de lo físico. Algunos jadearon, otros se aferraron a sus asientos. Esta sensación fue especialmente intensa para aquellos con quirks animales. Sus instintos, usualmente latentes, se despertaron con una violencia visceral. El pelo se les erizó, sus sentidos se agudizaron, y una profunda sensación de miedo alerta máxima, fría y primitiva, les recorrió la columna vertebral. No era la fuerza bruta de un ataque directo, sino algo más sutil, más profundo. Un llamado ancestral, una amenaza implícita que resonaba en sus genes, como si un depredador alfa, invisible pero omnipresente, estuviera a punto de lanzarse sobre ellos. El aire mismo parecía vibrar con una energía salvaje, una fuerza elemental que los dejaba expuestos, indefensos ante la inmensidad de esta nueva y aterradora presencia. No era el aura más poderosa que habían sentido, ni la más atemorizante, pero tenía algo que la hacía sentir raramente única y depredadora, y eso los hacía estremecerse. Ivara. Esto, por Dios, tanto poder. Comentó mientras observaba su palma. Hyou. Este estribillo realmente representa bastante bien, lo que se supone que representa. Comentó sintiéndose intimidada por todos los elementos que conformaban el estribillo, tanto musicalmente como el poder que desprendía. Kaminari. Confirmo, es terrorífico sin duda. Dijo con seriedad. Ojiro. Sí, no me extraña que sea el rey de los monstruos. Dijo mientras una gota de sudor se deslizaba por su nuca. De hecho, si bien lo llamé así, ese es un título dado por los humanos gracias a los datos que conocían sobre él. Informó haciendo que entendieran y asintieran. Davi. ¿Ja? ¿Y está presumiendo de un título dado por los humanos? Preguntó con un resoplido. Izuku. Godzilla, entonces ese es su nombre. Comentó mientras observaba la figura del rey de los monstruos. Aizawa. Es prácticamente igual al héroe de nuestro mundo, solo que a un nivel totalmente distinto. Comentó con una mirada seria. Monoma. Protector y destructor, tiene sentido. Bastante de hecho, es el lagarto. Comentó observándolo. Kendo. Sí, un protector para el planeta, un destructor desde el punto de vista de las personas que tienen que ver cómo pelea con los otros monstruos. Midnight. Ojalá ahora puedan hacer algo. Comentó suspirando, esperando que ahora que las personas tenían más conocimiento sobre estos seres, pudieran crear métodos para evitar tantas muertes. Mirko. Alfa depredador, ja, mi cuerpo se estremece alertándome, pero al mismo tiempo me emociona. Comentó con una sonrisa. Auxiryuko. No podía ser de otra forma. Pensaron en blanco. Afo. Rey de los monstruos, el poder demostrado ciertamente es impresionante, pero aún no hemos visto a más ejemplares para que esa declaración sea verídica, veamos qué tanto puedes demostrar, Godzilla. Comentó con una sonrisa, ansioso por observar más de estas bestias, si son de esa forma por el exceso de radiación, posiblemente se podría crear uno en un laboratorio si se tenían los elementos necesarios, pero antes de hacerlo o pensar en añadir sus capacidades a algún Omu, quería observar el potencial que estos podían alcanzar. Dentro de la pantalla. Já fazem 5 anos que os humanos sabem que somos reais. O medo é tão constante, pois não tem chance. Criaturas colossais. Aquele ovo chocou, filtro ela por perto. Moçura retornou, junto ao monstro zero. Ghidorah não é desse planeta, veio de além das estrelas. Desequilibra o planeta. É só que Godzilla morreu pro dragão de 3 cabeças. Fuera de la pantalla. Metros Lady. Vaya que no mienten cuando dicen que el tiempo pasa volando. Dijo parpadeando al ver cómo la pantalla mostraba lo que pasaba 5 años después de esa pelea entre Godzilla y los Muto. Bueno, aquí no hay tiempo. Así que no se preocupen porque les pueda pasar algo similar. Comentó haciendo que varios lo miraran en blanco. Kaminari. ¿No te sabes otro? Preguntó en blanco. Luice. Si quieres te puedo contar el chiste del pingüino, lo vi en un vídeo hace tiempo. Comentó señalándose, haciendo que la liga de villanos se mirara entre sí, y luego negaran a máxima velocidad. Shigaraki. No cuentes esa mierda nunca más. Dijo irritado al recordar la pérdida de tiempo que significó haber escuchado ese mal chiste. Luego de eso, varios se quedaron en blanco sin saber qué más decir. Así que solo continuaron observando a la pantalla. Izuku. Ahora la información es completamente pública. Comentó con seriedad. Todoroki.
Al menos la de la batalla de Godzilla y los Muto. Señaló al ver cómo múltiples personas seguían sus vidas, viendo transmisiones de los hechos relacionados a los kaijus y buscando más información sobre ellos en páginas webs. Endeavor. Eso era obvio, hubiese sido imposible encubrir algo así. Remarcó, haciendo que su hijo asintiera. Era verdad, un evento de tal magnitud no podría ser ocultado de ninguna forma, menos si se consideraba un factor, el cual fue expresado por otra persona. Aizawa. Tienes razón, sería imposible. Mucho menos con todos los destrozos ocasionados. Comentó con un tono neutral, aunque con una mirada que solo expresaba seriedad. Izuku. Debió haber cientos de grabaciones de personas mientras corrían. Supuso, pues las personas siempre solían filmar cualquier situación peligrosa. Es así que ellos veían los vídeos de los héroes que tanto admiraban después de todo. Shoji. Y los noticieros también. Añadió. Kirishima. Sí, eso siempre pasa en las películas. Comentó mientras asentía. 0. Es verdad. Pony. Stop con las películas. Reprendió con un puchero, haciendo que los chicos guardaran silencio. Aux. Eso debió forzarlos a revelar un poco de información y oficializar la existencia de los kaijus, pero dudo que hayan revelado todo. Comentó con una mano en el mentón mientras miraba con seriedad la pantalla. Hagakure. Es lógico que teman, que de un día para otro te enteres que esos seres son reales. Comentaba tensa, rascando su mejilla. Uraraka. No debe ser fácil. Comentaba con pesar, sí, para ellos también eran nuevas muchas de las cosas que veían de un momento a otro, pero para las personas de los respectivos universos era mucho peor, ya que ellas tendrían que convivir diariamente con esos seres. Kendo. Y más considerando que no los pueden dañar gravemente. Comentó con seriedad. Mina. ¿Cómo lo sabes? Preguntó curiosa mientras parpadeaba, aunque respondió fue el propio director de la Wanetsu. Verá, joven Ashirou, si esos kaijus llegaron hasta la ciudad y no hicieron una intervención sino hasta después. Quiere decir que intentaron atacarlos de múltiples maneras, pero ningún armamento funcionó. Explicó, haciendo que la chica y los demás entendieran. David. Además, considerando que ese hombre, Brody, tuvo que desactivar una bomba atómica, deja en claro lo desesperados que estaban. Comentó con ojos filosos haciendo que varios tuviesen escalofríos. Melissa. Y que esa bomba explotase, tampoco habría hecho mucho contra ellos, después de todo, ya se nos comentó que están adaptados a la radiación, solo serviría para alimentarlos, no solo a Godzilla, sino también a los Muto de esa vez. Comentó con una mueca. Toga. ¿Entonces el gobierno iba a hacer que los Muto ganaran al alimentarlos? Preguntó a su grupo en voz baja al escuchar los que decía el lado de los héroes. Shigaraki. Eso parece, y habría sido muy chistoso. Comentó burlonamente. Kirishima. De nuevo hay que agradecerle a Brody, realmente fue muy varonil. Comentó suspirando. Hagakure. Espero que se esté tomando unas muy buenas merecidas vacaciones. Comentó con una sonrisa. De repente, la escena cambió drásticamente ante sus ojos, y lo que en un principio parecía ser una figura desconocida se reveló como un magnífico ser de tamaño descomunal. Sus enormes alas brillaban con una luz propia, reflejando tonalidades iridiscentes que parecían cambiar y vibrar con cada movimiento. Lo que al principio era una sombra misteriosa, ahora mostraba con claridad la impresionante figura de un kaiju mariposa, una criatura que parecía fusionar la majestuosidad de una mariposa gigante con un toque de monstruosidad y poder descomunal. Sus alas, adornadas con patrones complejos y vibrantes, se extendían como cortinas de tela de araña luminosa, iluminando todo el lugar y haciendo que varios se perdieran en la belleza de la escena. Ibara. Es hermosa. Murmuró inconscientemente. Pony. It's beautiful. Comentó con ojos brillantes. Komori y Hagakure. ¿Cómo puede ser tan hermosa Ayara? Gritaron al unísono. Uraraka. Ella también es un kaiju, pero es tan distinta. Comentaba cautivada. Mina. Es tan linda y parece tan pacífica. Comentaba sintiendo un aura cálida, a diferencia de las veces anteriores, que las auras de estos gigantes eran amenazantes y buscaban demostrar que eran depredadores dominantes, en esta ocasión era completamente diferente. Aoyama. Es sumamente elegante y deslumbrante. Decía cautivado por la belleza del ser. Ojiro. Sí, no soy un experto, pero se ve muy linda. Dijo sorprendido. Nejire. Es como las competiciones de modelaje, pero a ella le sale completamente natural. Comentaba con una sonrisa. Tsuyu. Motra. ¿Ese es su nombre? Ribbit.
Preguntó mientras observaba a la kaiju, le parecía bastante encantadora. Así es. Ella es Mothra, denominada la reina de los monstruos. Es pacífica y ha convivido bastante con diversas civilizaciones donde la retrataban como una diosa. Es una protectora de la Tierra y sus habitantes. Además, tiene una relación simbiótica con Godzilla, ambos se ayudan cuando es necesario y a cambio, obtienen beneficios. Un dato importante, es que no deben subestimarla por ser pacífica, es bastante peligrosa si se lo propone. Disparar seda, generar vientos huracanados, manipulación de tierra y luz, además de reencarnar constantemente a base de sus propios huevos, traspasando los recuerdos de su vida pasada. Explicó haciendo que varios se asombraran profundamente, pues no esperaban algo así. Principalmente por ser una mariposa, la veían como algo más guiado a la belleza y delicadeza, pero esto una vez más, demostraba que no debían confiarse de la apariencia de algo. Aunque se alegraron al escuchar que esta era una protectora de la Tierra y sus habitantes, era tranquilizador y alentador. Kaminari, reina de los monstruos. ¿Entonces ella y Godzilla? Preguntaba haciendo que varios lo miraran con expresiones planas. Hyou, Denki. Decía avergonzada, con una mano en la cara. Mineta, ni siquiera yo quería pensar en eso. Comentó con escalofríos. Kaminari, no lo imaginé. Solo no terminé de entender. Comentaba desviando la mirada. Yaoyorozu. Creo que ese título es más guiado a que tiene una buena relación con Godzilla, además, es bastante longeva considerando esa reencarnación. Melissa. Y por su propia relación simbiótica. Decían, con una gota de sudor estilo anime toga. Es tan linda que no querría verla sangrar, así ya está perfecta. Comentaba sonriendo. Mirio, es bueno saber que tenemos a uno de nuestro lado. Dijo, mientras sonreía. Tamaki, sí, es un alivio. Suspiró. Midnight, eso ayudará bastante a los humanos de ese mundo. Comentaba con una sonrisa. Sin embargo, el ambiente tranquilo que había junto con las sonrisas de varios de los presentes, desapareció al presenciar lo que se mostraba en la pantalla de la sala de cine. Apoderándose de todos el asombro y el nerviosismo. El ambiente cambió totalmente y todos pudieron sentir un escalofrío que les recorrió la espina dorsal como una corriente de hielo. La tranquila melodía, acompañada de la majestuosidad de Mothra que momentos antes había llenado el aire, se quebró de forma abrupta, dejando tras de sí un silencio sepulcral que resonaba con la anticipación del peligro. El aura que momentos antes se percibía como cálida y acogedora, ahora se volvió agresiva, una palpable emanación de poder y furia que les hacía sentir como si vibrara el suelo bajo sus pies. Esta transformación no hizo más que aumentar cuando, desde la pantalla se mostró un horizonte oscuro y amenazante, del cual emergió una criatura, un dragón, no era un simple dragón, sino una colosal bestia de proporciones apocalípticas, un gigante con 3 cabezas que se asemejaba más a una hidra. Cada una de ellas escupía rayos de una intensidad cegadora, creando un espectáculo aterrador de luz y energía que pintaba el cielo con trazos de un tono eléctrico. Los rayos no eran simples chispas. Eran torrentes de pura fuerza destructora, cada uno capaz de partir montañas y carbonizar bosques enteros. El rugido que emanó de las 3 fauces fue un sonido que resonó en sus huesos, un profundo bramido que les heló la sangre y les recordó su insignificancia ante la inmensa fuerza de la naturaleza desencadenada. Todos se quedaron en silencio por un rato, incluso el chico eléctrico que siempre se emocionaba cuando veía a seres con poderes de electricidad estaba callado. Pues la figura que se presentaba frente a él por medio de la pantalla, era demasiado intimidante, y más que eso, ya que era un kaiju, incluso él sabía lo que significaba. Más destrozos, y ahora con un ser que tenía sus poderes, pero a un nivel completamente diferente. Bakugou, ¿qué demonios? Pensó mientras veía cómo su mano temblaba. Mineta, ¿qué rayos es esta cosa? Preguntó mientras se estremecía, no podía evitarlo. Esto era peor para personas con quirks animal o sentidos aumentados, como Tokoyami, que no dejaba de temblar, aunque algunas eran lo suficientemente tercas para contenerse al máximo y demostrar valentía, como Mirko. Ryuko, un dragón. Pensó asombrada, podría haberse quedado admirándolo, pero no lo hizo por un motivo, rápidamente entendió lo que significaba para ese mundo. Kaminari, ¿rayos? ¿Cómo está lanzando rayos? Hyou, ¿esa es la pregunta que decidiste hacerte? Preguntó viendo al chico en blanco, aunque al notar que éste apretaba sus puños, relajó su semblante y tomó su mano, haciendo que éste la mirara.
Con solo esa acción, la fuerza de sus puños se desvaneció, e incluso sin ser muy listo, entendió lo que Hiro hizo por él, ella se preocupó e intentó calmarlo. Davi, ese poder. Comentó frunciendo el ceño. Afo, esa presión, es equiparable a la de ese Godzilla. Pensó con una sonrisa mientras él mismo sentía cómo su cuerpo se estremecía. Monoma. Monstruo Cero, Ghidorah, sea lo que sea, tiene más de un nombre. Comentó con seriedad, mientras veía de reojo a sus compañeros. Los cuales se veían tensos y con evidentes escalofríos. Sestuna. Espera, esa cosa, es un alienígena. Comentó señalándolo, exaltada. Haciendo que todos abrieran sus ojos asombrados, y que nuevamente, Ryuko se sintiera un poco decepcionada, aunque al mismo tiempo aliviada, ya que no vería literalmente a un dragón causar estragos, como ya suponía muchos que pasaría. Todos decidieron mirar al vigilante en busca de respuesta, este tomó asiento en un lugar visible para todos, y decidió explicar. Así es, este kaiju es conocido como el monstruo cero, el uno que es mucho, King Ghidorah, Ghidorah y por muchos nombres más. Es un alienígena que ha luchado con Godzilla por el título de rey de los monstruos, aunque no hay muchos registros de él ya que la gran mayoría de seres le tenían tanto miedo que preferían olvidarlo. Explicó haciendo que la imagen del dragón se viera mucho más imponente. Melissa. Por lo que parece, estaba en la Antártida, eso quiere decir que estuvo congelado todo este tiempo. Dijo, asombrada. Kirishima. ¿Eso quiere decir, que este solo es su poder después de despertarse? Preguntó haciendo que varios tuviesen escalofríos. Cero. Eso no pinta nada bien. Comentó con escalofríos. Izuku. Si se adapta al nuevo mundo, y mientras más tiempo pase, más fuerte y capaz se hará, dijo, mientras una gota de sudor se deslizaba por su mejilla. Uraraka. ¿Pero cuál es su objetivo, porque parece tan enojado? Preguntaba con confusión, ya que la sensación que más les transmitía la presencia del monstruo, era hostilidad. Solo es su naturaleza destructiva, busca terraformar el mundo, volverlo similar a su planeta natal, aunque eso causaría la extinción de prácticamente todo. Por eso Monarch lo describe como un evento de extinción viviente. Informó haciendo que todos se pusieran aún más alerta, ese sujeto era peor que los Muto. En varios niveles, el lado heroico se veía notablemente afectado debido al pensamiento de qué pasaría con las personas de ese mundo, ya habían visto una extinción de la raza humana recientemente, no querían ver otra. Mientras que los villanos, reconocían la amenaza que representaba el kaiju. Shigaraki. Es un buen título. Hagakure. Esto es terrible. Comentaba con escalofríos. Ibara. ¿Cómo pudo siquiera crearse algo así? Preguntaba con impotencia. Midnight. ¿Cuántas vidas? Preguntaba apretando sus puños. Aunque una voz llamó su atención. Aux. Pero, espera. Él es un elemento externo al planeta, y su despertar indica un desbalance en la naturaleza debido a su objetivo. Comentó con una mano en el mentón, haciendo que varios lo miraran. Endeavor. ¿Y qué implicas? Preguntó viéndolo, mientras del héroe alado levantaba un dedo. Aux. ¿Quién se supone que interviene cuando pasa eso? Preguntó haciendo que varios parecieran confundidos, pero casi instantáneamente, abrieron sus ojos en reconocimiento. Kendo y Yaoyorozu. Godzilla. Dijeron las chicas que escuchaban la conversación, y como si hubiese sido un hechizo para invocarlo. Godzilla apareció en pantalla, con un aura aún más amenazante que antes, listo para enfrentar a Ghidorah mientras todos los observaban. Kirishima. Dios, esto no debería emocionarme, pero se ve tan genial. Comentaba con una sonrisa, mientras apoyaba a Godzilla. Yanagi. ¿Quién diría que ese lagarto sería quien pueda ser el héroe en esta ocasión? Mina. Vamos, tú puedes. Animó, varios siguieron su ejemplo, pues Godzilla ya había demostrado que no atacaría a los humanos si no eran sus enemigos, además de que protegería el planeta, mientras que Ghidorah buscaba destruir todo y reformarlo en base a lo que quería. En ese escenario, para los héroes, estudiantes y algunos villanos, era fácil a quien apoyar. El choque inicial fue lo que la gran mayoría esperó, una explosión de poder puro. Godzilla, con su rugido ensordecedor, embistió a Ghidorah, cuyos tres cuellos se contorsionaron esquivando el ataque por poco. La fuerza del impacto provocó una onda expansiva que pulverizó el hielo circundante, lanzando fragmentos gigantescos hacia el cielo. Ghidorah respondió con una descarga de energía desde sus fauces, un rayo que impactó contra el robusto lomo de Godzilla, haciéndolo tambalear.
A pesar del daño, el rey de los monstruos respondió con una ráfaga de su aliento atómico, un ataque de color azul que fundió una vasta extensión de hielo y envió a Ghidorah a un vuelo errático. La batalla continuó con una ferocidad incesante. Godzilla, con su fuerza bruta y su corpulencia, intentaba aplastar a Ghidorah, mientras que el dragón de 3 cabezas usaba su velocidad y agilidad superior para esquivar los golpes y contraatacar con descargas eléctricas o tratando de inmovilizarlo. Sus movimientos eran sorprendentemente rápidos y precisos, considerando el tamaño de ambas bestias colosales, dejando estelas de destrucción a su paso. Las instalaciones visibles, presuntamente bases humanas, se derrumbaban como casas de naipes bajo el peso de las colisiones y los impactos de energía. El lado heroico solo podía esperar que dichas instalaciones estuvieran vacías, aunque no parecía muy realista dado a que también se podían observar algunos tanques y equipo militar, lo que indicaba que habían personas ahí, pero esto no tardó en ser eliminado como efecto colateral de la lucha. Todo el escenario que observaban se llenó con el crujir del hielo, el siseo de la energía y los rugidos furiosos de ambas criaturas, una cacofonía de destrucción que anunciaba la magnitud del enfrentamiento. La capa de hielo, que antes era un campo de batalla imponente, se convertía rápidamente en un panorama desolado de grietas, cráteres y escombros, un testimonio del poder desatado de estas dos fuerzas colosales. Un impacto resonó como un trueno amplificado, la energía del rayo de Ghidorah sacudiendo todo el escenario en el que se encontraban. Godzilla cayó con un estruendo que silenciaba el rugido de la multitud de héroes, estudiantes y villanos reunidos, observando con horror la escena proyectada ante ellos, tapando sus bocas o estando absolutamente en shock. El colosal dragón dorado, aprovechando su ventaja, se elevó con una velocidad aterradora, dejando un rastro de devastación a su paso. Edificios colapsaban como castillos de naipes, y el gemido del metal retorcido se mezclaba con los gritos desesperados de los civiles. Los puños apretados de impotencia hablaban más que 1000 palabras. La fuerza que podían sentir a través de la proyección era opresiva. No era la ficción de una película, la sangre, el polvo y la destrucción eran demasiado reales. La imagen de Ghidorah acercándose a la instalación de Monarch, que en ese momento era un faro de esperanza para los refugiados, provocó un silencio aún más profundo. La destrucción que habría seguido será una imagen brutal de eficiencia homicida. Un horrendo espectáculo de destrucción. Pero no fue así, algo pasó antes de que el monstruo Zero lograra destruir todo. Casi como una respuesta a la desesperación latente, Godzilla emergió del mar, su cuerpo magullado por el combate anterior, pero seguía luchando ferozmente. La lucha que siguió en las furiosas aguas del océano fue un ballet de muerte, una danza macabra entre dos titanes, cada golpe resonando con la fuerza de un terremoto. En uno de estos feroces ataques, Godzilla logró arrancarle una cabeza a Ghidorah, haciendo que este gruñera. Pero entonces, el gobierno, en un intento desesperado por cambiar el curso de la batalla, lanzó su arma experimental. La explosión fue cegadora, ensordecedora. Un horrible error que, lejos de ayudar, debilitó aún más a Godzilla, causándole heridas graves que lo dejaron aparentemente muerto. La alegría se convirtió en silencio. La devastación y el miedo a lo desconocido se abatieron sobre varios de los observadores. Ghidorah, indemne, rugió en triunfo, dejando un silencio desolador en su estela. El miedo, frío y palpable. La esperanza, parecía haber muerto con Godzilla. Aizawa, ¿qué han hecho?, preguntó con el ceño fruncido al presenciar la imprudencia del gobierno, que no solo acabó con quien podía detener a ese monstruo, sino que también había puesto en riesgo a las personas cercanas. Mina, ¿por qué tiene que ser como en las películas? ¿Por qué tienen que arruinarlo?, preguntó exasperada al ver cómo el gobierno arruinó todo. Spinner, no es solo en las películas, pensó. Davi, ja, qué irónico, la humanidad acabando finalmente con uno de esos monstruos, pero precisamente, era el monstruo que los iba a salvar. Comentó riendo burlonamente. Haciendo que varios fruncieran sus ceños y apretaran sus puños con impotencia. Afo, ja, esta vez tienes razón, Davi, qué lástima. Eras interesante Godzilla, pero parece que no eras el merecedor del título de rey de los monstruos. Pensó con decepción y ahora contemplando a King Ghidorah. Izuku, no, esto no puede acabar así. Decía apretando sus puños al presenciar cómo varios monstruos se inclinaban ante Ghidorah y causaban cientos de daños. Kirishima, tiene que haber una forma, no puede. Expresaba totalmente lleno de frustración. Hagakure, esto es horrible. Comentaba tapando su boca. Uraraka, va a suceder otra vez. Susurró bajando su cabeza, recordando el evento pasado.
Setsuna. De nuevo, veremos a todo el planeta destruirse. Comentaba agarrando sus propios hombros. Komori. Esto no quiero verlo. Dijo, desviando su mirada. Yui. Ninguno quiere. Dijo haciendo lo mismo Kaminari. Se supone que esto no sería así. Exclamó señalando al vigilante, quien no contestó, lo que solo sirvió para que todos se enojaran aún más. Pero lo único que podían hacer, era observar a la pantalla. Dentro de la pantalla. Outras voltou, eu passo sem ti. Doutor, o que faz aqui? Se sacrificou pra eu ressurgir. Meu poder eu sinto explodir. Você não está nos olhos, é o demônio. Vai conhecer o rei dos bons, mas eu tô forte, o suficiente. O que faz fazer? Eu assim sou, eu sou a gente. As mídias somos tão diferentes. Você vai estar quente. Fuera de la pantalla. Mirko. Ese maldito se regeneró. ¿Que acaso todos tienen que tener una maldita regeneración? Preguntó con enojo al ver cómo Ghidorah regeneraba la cabeza que Godzilla le había arrancado hace unos momentos. Toga. Hey, ahora que lo veo, su sangre no está mal. Comentó parpadeando. Mr. Compress. ¿De verdad quieres probar la sangre de un alienígena que escupe rayos y aguanta radiación? Preguntó en blanco. Lo hice. Joder, qué basada. Maldita sea, así es como empiezan las pandemias. Estúpidos asiáticos y su afán por comer cosas. Espera, yo soy asiático, no, yo soy el presidente de Estados Unidos, no, ese no soy yo soy un personaje de manga creado por Koei Horikoshi y ahora IDT me está usando para decir cualquier mamada que pueda alargar el capítulo. Spinner, ahora solo ha empeorado. Dijo viéndolo, en blanco. Setsuna, qué asqueroso. Comentó con náuseas ante la grotesca escena. Kendo. El proceso fue similar al de una lagartija regenerando su cola. Pensó con una mueca. Melissa. Es verdad, incluso mudó de piel. Comentó con tensión. Yanagi. Eso solo significan más problemas. Dijo con seriedad. Tokoyami. Sí, en caso de que quieran eliminarla, tendría que ser con un ataque que la acabe directamente en un solo intento. Todoroki. También pueden intentar hacerlo hiriéndolo de manera consecutiva, eso haría que no pueda regenerar tanto daño. Dijo con seriedad, mientras varios asentían ante su hipótesis. Shigaraki. Qué buenas ideas tienen, héroes. Ahora contesten una cosa, ¿cómo los humanos lograrán hacer cualquiera de las dos? Preguntó burlonamente, haciendo que varios fruncieran sus ceños, aunque no podían negar sus palabras. Shoji. ¿Qué rayos está haciendo? Preguntó con confusión. Kaminari. Hyou. Decía preocupado al ver cómo ésta se tapaba los oídos. Tsuyu. ¿Qué pasa, Ribbit? Preguntaba sintiendo cómo su cuerpo se estremecía. Ryuko. ¿Peligro? ¿Eso es lo que estoy percibiendo? Se preguntó con confusión. Mirko. Maldita sea, ¿qué está haciendo? Preguntó con una mueca al observar a Ghidorah, parecía estar rugiendo, lo que hizo que varios sintieran escalofríos, pero no entendían por qué, hasta que vieron cómo se enfocaban diferentes zonas en la pantalla. Al entender lo que pasaba, varios abrieron los ojos. Izuku. Ghidorah, está despertando a los demás kaijus. Expresó preocupado al ver cómo múltiples bestias empezaban a surgir desde lugares recónditos, causando diversos desastres, cosas que hizo que todos se preocuparan aún más. Aizawa. Quiere que lo reconozcan como un alfa, esto solo hace que la situación de los humanos se vuelva cada vez peor. Comentó con una mueca. Pero no podían hacer nada, lo que frustraba a varios. Solo pudieron continuar con la visualización, mientras varios veían al vigilante con enojo, pues creían que solo les mostraría otro fin del mundo. Así continuó hasta que vieron aparecer a cierto ser de nuevo, que los relajó un poco y asombró. Mina. Motra, es bueno verla. Comentó con una leve sonrisa. Aoyama. Ahora es aún más resplandeciente. Dijo asombrado. Agakure. Shiri, es más bonita. Comentó señalándola mientras asentía. Lida. Parece que ella no está de acuerdo en ir y servir a Ghidorah. Comentó al observar cómo ésta ignoraba su llamada. Uraraka. Es lógico, se nos dijo que es pacífica y que pudieron convivir con ella, Ghidorah es completamente lo opuesto. Dijo con una mano en el pecho. Ojiro. ¿Pero qué rayos está haciendo? Preguntó con confusión al ver cómo Motra parecía estar haciendo algo similar a Ghidorah. Yui. ¿Acaso está llamando a alguien? Cuestionó. Kirishima. ¿Llamando? ¿A quién? Preguntó confundido. Ide. A Godzilla. Kaminari. A Godzilla. Ide. Sí, a Godzilla. Kaminari.
Ah bueno, espera, ¿cómo que a Godzilla? Preguntó exaltado al captar el nombre que el vigilante mencionó, al igual que todos los demás. Mina. Eso significa que él. Decía con ojos brillantes mientras el ánimo empezaba a regresar en la mayoría de los presentes. Tetsu, está vivo. Gritó levantando las manos. Mientras varios también soltaban vítores. Si Godzilla seguía vivo, significaba que Ghidorah podía ser detenido. Dabi, ese maldito lagarto es resistente. Pensó. Setsuna, mariposa Ara, eres la mejor. Dijo sonriendo emocionada. Bakugou, entonces ¿por qué demonios no ha regresado a pelear? Preguntó con una vena en la frente. David, supongo que, debe estar sumamente herido debido al daño recibido por el ataque del gobierno. Comentó con seriedad, haciendo que varios hicieran una mueca. Es correcto. Es por ese motivo que se fue hasta un lugar en el fondo del mar, uno donde podría recuperar sus fuerzas poco a poco absorbiendo radiación, pero eso tardaría cientos o miles de años. Comentó haciendo que varios fruncieran sus ceños o apretaran sus puños, era como si les dieran esperanzas por un momento solo para quitárselas al otro. La pantalla mostró a Godzilla, quien estaba en un estado deplorable, que solo sirvió para frustrar aún más a gran parte de los presentes. Sin embargo, también vieron otra cosa que los asombró. Vieron a una persona. Ryuko, este hombre. Decía viéndolo con una ceja levantada. Shoji, estoy seguro de que lo vimos antes. Señaló. Yanagi, sí, cuando se mostraba a la gente de Monarch. Señaló con una mano en el mentón. Melissa, espera, se supone que está en un lugar en lo profundo del mar, ¿cómo llegó una persona hasta ahí? ¿Cómo puede respirar? ¿Quién es? Nejire. Oye, quien hace preguntas así soy yo, dijo, inflando sus mejillas, haciendo que varios tuvieran gotas de sudor estilo anime Nezu. Pero, la joven Shield tiene razón, ¿podría explicarnos un poco la situación? Preguntó, viendo al vigilante, que asintió y empezó a explicar. Él es el Dr. Ishiro Serizawa. Un científico de Monarch, se le considera un experto en cuanto a información de Godzilla se refiere. Cuando descubrieron que Godzilla seguía vivo, Monarch intentó llegar hasta él y dispararle algunos misiles para que absorbiera la radiación y se recuperara. Lamentablemente el submarino sufrió daños, y fue imposible hacerlo de manera segura. Por lo que el doctor se ofreció a activarlos manualmente. Explicó haciendo que varios se asombraran y se alertaran. Hagakure. Pero, eso significa que él. Comentó en shock. Izuku. Decidió sacrificarse. Comentó abriendo sus ojos en reconocimiento. Uraraka. Espera, tiene que haber otra forma. Decía con preocupación. Mei. No será posible, solo por estar ahí, con esa radiación, ya había decidido su destino, dijo, bajando la mirada, mientras varios parecían resignados, desanimados o indiferentes. Kirishima. Decidió creer en que Godzilla ganará y entregó su vida por eso, lo mínimo que podemos hacer es creer lo mismo. Comentó apretando su puño y levantando la cabeza. Sus palabras llegaron hacia la mayoría, lo que hizo que imitaran su ejemplo. Y observaran cómo el Dr. Serizawa y entregaba su vida por el que él creía que podía ser el héroe que salvara el mundo en esta ocasión al acabar con Ghidorah mediante una explosión radioactiva que le dio el suficiente poder a Godzilla para reaccionar y emergir mientras rugía y observaba a los humanos de Monarch por un momento, solo para luego marcharse directamente para atender asuntos pendientes. A su lado habían varios jets e incluso estaba Mothra, y de un segundo a otro, todo estalló. Bakugou. Más te vale ganar esta vez, lagarto estúpido. Comentó con una sonrisa emocionada. Monoma. Vaya que hay lamebotas que esperaban su momento. Dijo con una mueca al ver al kaiju que peleaba con Mothra. Kendo. Concuerdo contigo. Dijo con molestia. Todos vieron el combate que se desató, por un lado, Godzilla y el monstruo Zero llevando a cabo furiosas embestidas el uno contra el otro, además de ataques de energía atómica y eléctrica que destruían todo a su paso, mientras que por el otro, un kaiju en llamas enfrentaba a la reina de los monstruos. La batalla entre Mothra y el kaiju de fuego era un torbellino de llamas y escamas. El monstruo ígneo lanzaba incesantes torrentes de fuego contra Mothra, quien, a pesar de la velocidad y fuerza de los mismos, se defendía con una destreza sorprendente. Sus alas desviaban algunas de las llamaradas y ataques directos, pero el calor era abrasador y la dejaba vulnerable a cada ataque. El suelo bajo sus pies se agrietaba y fundía, convirtiéndose en una capa de roca incandescente mientras edificios se destruían.
Los espectadores, con el corazón en un puño, veían como Mothra, con una estrategia brillante y una resistencia admirable, lograba esquivar y contraatacar. Finalmente, con un ataque audaz y preciso, Mothra aprovechó una abertura en la defensa del monstruo de fuego, golpeándolo directamente de manera letal. Sin detenerse, con sus alas revoloteando con urgencia, Mothra se dirigió hacia el océano de destrucción que estaba siendo la batalla entre Godzilla y Ghidorah. La misma había sembrado una estela de destrucción sin igual, un verdadero apocalipsis que se extendía por la ciudad. Mirko. Mierda, ese maldito es duro de derrumbar. Comentó con una mueca. Aizawa. Ghidorah tiene una ventaja considerable al poder moverse por aire. Mencionó con seriedad. Endeavor. Aún así, tampoco puede defenderse completamente estando en él, eso lo obliga a permanecer en el suelo. Dijo con seriedad. Hagakure. Bien hecho, Mothra. Animó al ver cómo esta ayudaba a inmovilizar a Ghidorah. Lo que hizo que varios sonrieran emocionados, al observar que Godzilla pudo arremeter contra el dragón de 3 cabezas. Komori. Si sigue así, logrará derrotarlo. Mineta. No, esas frases solo dan mala suerte. Dijo pidiéndole a la chica que guardara silencio. Kaminari y Setsuna. Es verdad. Dijeron recordando situaciones pasadas. Vamos, exageran. Dijo Blanco, solo para observar cómo Ghidorah aprovechaba una central eléctrica como energía para aumentar su poder, haciéndolo guardar silencio mientras lo miraban en blanco. Lo siento. Todos continuaron observando cómo Godzilla seguía intentando atacar, pero estaba herido y Ghidorah potenciado. No podía hacer gran cosa. Un silencio sepulcral que había envuelto a la escena se rompió con un aleteo poderoso. Mothra, herida pero decidida, se lanzó hacia Godzilla, un pequeño punto de luz contra la oscura figura del rey de los monstruos. Todos contuvieron la respiración mientras la mariposa gigante se acercaba, irradiando una luz cegadora para protegerlo del ataque de Ghidorah, el cual lo habría asesinado. Era un acto de sacrificio puro, un gesto de esperanza contra la desesperación. Mothra murió en una escena que resultó conmovedora para varios que solo pudieron apretar sus puños y animar a Godzilla una última vez para que se levantase y no dejase que los sacrificios de todos, humanos y kaiju, fuese en vano. En un último presente, la energía vital de Mothra, una explosión de luz dorada, envolvió a Godzilla, fluyendo dentro de su cuerpo herido. El titán, inicialmente debilitado, comenzó a irradiar una energía sin precedentes, una radiación que parecía desbordar su propio ser. Su piel se puso incandescente, su aliento atómico se volvió un torrente incesante de fuego nuclear, consumiendo todo a su alrededor. Fue una transformación apocalíptica, un renacimiento alimentado por la abnegación de Mothra. Con un rugido que resonó a través de toda la sala de cine, haciendo que muchos tuviesen la piel de gallina, Godzilla, ahora imbuido con un poder colosal, se enfrentó a Ghidorah. El aliento atómico sumado a la explosión de energía, amplificada por la energía de Mothra, desintegró las alas de Ghidorah, reduciéndolas a polvo. El dragón, desprovisto de su capacidad de vuelo y en medio de una furia desesperada, intentó contraatacar, pero fue inútil. Godzilla, en su furia casi sagrada o infernal dependiendo del punto de vista, lo sometió con una fuerza bruta e incontenible, hasta que, finalmente, el cuerpo del monstruoso dragón se disipó en el aire, dejando tras de sí solo un silencio expectante. El sacrificio del Dr. Serizawa y Mothra no había sido en vano. Godzilla, bañado por la luz del sacrificio, había logrado la victoria, un triunfo doloroso pero necesario, que había salvado al mundo del dominio de Ghidorah. Lo que hizo que finalmente todos cayeran a sus asientos, relajados y después de un momento, algunos soltaran vítores, finalmente todo se había acabado, aunque al ver aparecer a más kaijus, todos se alertaron. No obstante, esa alerta pasó a sorpresa y una sonrisa al ver cómo estos se inclinaban ante Godzilla. All Might. Parece que ahora no es solo un título dado por los humanos, los mismos monstruos lo consideran su rey. Comentó con una sonrisa que hizo que los demás ampliasen las suyas. Kirishima. Eso, es increíblemente varonil. Comentó con una sonrisa. Mina. Pero, Mothra. Comentaba con tristeza. Ide. Ella volverá tarde o temprano, recuerda. Animó con una ligera sonrisa, haciendo que la chica levantara la cabeza y sonriera. Hagakure. Creí que te habías vuelto más sombrío, pero en realidad sigues siendo amable. Dijo con una sonrisa, por los escenarios seguidos que estaba mostrando el vigilante creía que algo había cambiado en él, pero en realidad seguía igual. Al escucharla, Ide la miró y se encogió de hombros, haciendo que ésta riera levemente. Davi. TCH, esta vez ganaste, lagarto.
dijo, con una mueca. Afo. Incluso esos monstruos tienen emociones e incluso ellos las aprovechan, esto está siendo bastante productivo. Pensó con una sonrisa. 0. Entonces, así acaba todo. Comentó viendo cómo esto parecía ser el perfecto final de una historia. Así al menos acababan las que él veía. Suyo. Eso parece, Ribbit. Dijo suspirando. No, aún queda algo más. Informó llamando la atención de todos, quienes antes de poder realizar una pregunta, fueron interrumpidos por la reanudación de las escenas en pantalla, lo que los hizo seguir observando. Dentro de la pantalla. Medo sobre monstros estão vagando. Humanidade quer se defender. Monstro construído por humanos. Eu não posso deixar isso acontecer. Todos os monstros me reconheceram como kaiju alfa. Todos os monstros se ajoelharam, menos o primata. Cometerão grande erro, trouxeram ele pra água. E só foi somente uma vez, Kong. Volte pra casa. Fuera de la pantalla. Tokoyami. Mitos. Ya no son mitos, es una realidad. Comentó cruzando los brazos con seriedad. Yaoyorozu. Es verdad, y es una difícil de aceptar, pero es así. Deberían hacer lo que han dicho antes, crear vías de escape o refugios en caso de que estalle un conflicto entre kaijus. Comentó con seriedad, dando la razón lo dicho anteriormente, mientras varios profesionales asentían. All Might. Sí, tiene razón, joven Yaoyorozu. Dijo mirando a la chica que asintió, en agradecimiento por sus palabras. Nezu. Así al menos el miedo que sienten y los múltiples rumores que corren, podrían disminuir, ya que se sentirán más seguros. Analizó con una ligera sonrisa. Ryuko. A decir verdad, dudo que exista un refugio que aguante un ataque de energía como los de Godzilla, o cosas similares. Dijo, haciendo que guardaran silencio, tenía un punto. Mina. Pero Godzilla es el rey de los monstruos, y él no quiere atacar a los humanos. Señaló haciendo que varios la miraran. Suyu. Eso, también es verdad, Ribbit. Asintió en confirmación. Lida. Visto así, es cierto. Solo deben buscar crear rutas de evacuación efectivas para evitar que los ciudadanos mueran por el daño colateral. Comentó de manera directa y respetuosa, apoyando el comentario anterior de Yaoyorozu. Uraraka. Siempre van a existir pérdidas de ese modo. Dijo, apretando sus puños. Aux. Pero es lo mejor que se puede hacer. Suspiró, haciendo que varios guardaran silencio, con leve frustración, vivir en un mundo así realmente no era fácil. Luice. ¿Y estos son los héroes? Preguntó con un resoplido. 0. Al menos no tendrán que lidiar con un ataque de múltiples kaijus que quieren destruir la humanidad. Comentó tratando de encontrar el lado positivo. Kirishima. Sí, dudo que Godzilla mande a algún kaiju a atacar a los humanos, o que lo haga él mismo. Dijo sonriendo con confianza. Izuku. Sí, ya lo dijo antes, no es el enemigo de los humanos. Comentó sonriendo. Afo. Se equivocan en algo, héroes, dijo que no eran sus enemigos en esa ocasión. Comentó con una voz que le dio escalofríos a varios por escucharlo de manera tan repentina. Era casi como el tono que usaba al inicio de las visualizaciones, antes de quedar tan vulnerable, lo que indicaba que éste se estaba restaurando, y tal vez evolucionando, lo que les preocupaba a varios héroes. Aunque creyeron que solo decía palabras porque sí, para causar tensión o preocupación en los presentes y nada más, la pantalla mostró algo que los dejó en shock. Las imágenes en la pantalla eran innegables. Godzilla, el mismo que había derrotado a Ghidorah, el mismo que había sido aclamado como un salvador, el mismo que habían estado apoyando hace unos segundos, estaba ahora destrozando la base científica donde había gente inocente, aparentemente sin motivo alguno. El acero se doblaba como si fuera papel, los muros se derrumbaban en un estruendo ensordecedor, la gente trataba de huir, creando un completo caos mientras el rugido del titán resonaba como un presagio de muerte. La sala de cine, normalmente bulliciosa, cayó en un silencio aturdido, roto solo por los jadeos de incredulidad. La confusión era palpable. Los rostros, antes iluminados por la esperanza y el alivio tras la derrota de Ghidorah, se contorsionaban en expresiones de incredulidad, confusión, horror y rabia contenida. ¿Por qué? La pregunta resonaba en la mente de cada uno, sin respuesta. La mayoría, habían celebrado a Godzilla como un héroe, habían teorizado sobre su naturaleza, habían intentado comprenderlo. Ahora, se veían obligados a cuestionar todo lo que creían saber. Pues ante sus ojos se encontraba una verdad innegable, ahora Godzilla estaba atacando a los humanos. Agakure. ¿Por qué? Murmuró en shock mientras se estremecía. Izuku. Esto no tiene sentido. Comentó en shock Bakugou.
¿Pero qué demonios estás haciendo, lagartija de mierda Ara? Gritó enojado. Uraraka, ¿por qué está atacando a los humanos? Preguntó en shock. Davi, jajajaja, ¿quién lo diría? Parece que ahora ese Salvador se ha vuelto el destructor. Bueno, se dijo desde un inicio que lo era. Comentó riendo, haciendo que varios fruncieran sus ceños con molestia. Todoroki, ¿pero por qué? Preguntó ignorándolo. Lo que le hizo soltar un resoplido. Todos se hacían la misma pregunta en realidad, y siguieron viendo en busca de una respuesta. Melissa, ¿un monstruo, creado por humanos? Preguntó confundida. David, eso quiere decir, que los humanos estaban desarrollando un escudo para protegerse de los kaijus. Teorizó abriendo sus ojos con sorpresa, un hecho así era sumamente sorprendente. Nezu. Es prácticamente imposible, ya que necesitarían una fuente de energía absurda para alimentar algo así. Pensó. Mei. Estaban haciendo un bebé kaiju. Comentó abriendo sus ojos y luego mirando fulminantemente a Godzilla. Tetsu. Pero entonces ¿por qué atacó? No estaban haciendo algo para cazarlo, era para protegerse. Criticó con enojo. Monoma. Tal parece que el ego de este bicho es tan frágil como su tamaño. Comentó con una sonrisa. Yui, ¿qué quieres decir? Preguntó viendo al chico, varios hicieron lo mismo. Monoma. Es muy simple, creyó que algo podía amenazar su estatus como alfa, así que fue a destruirlo. Comentó haciendo que varios analizaran eso, y le encontraran sentido. Aunque varios se negaban a aceptarlo por completo, sin embargo, al escuchar las otras palabras de Godzilla sobre que no podía dejar que los humanos crearan a ese monstruo, pues quedaron convencidos de que así es como era la situación. Mirko, estúpido animal. Comentó con una mueca de disgusto. No es exactamente por eso, dijo, llamando la atención de todos, quienes lo voltearon a ver instantáneamente. Hagakure, mencionó viéndolo. Solo con su mirada expresaba la pregunta que todos querían resolver, ¿por qué está sucediendo esto ahora? El vigilante suspiró y levantó dos dedos, confundiendo a varios. Ciertamente tienen un poco de razón, pero hay dos razones. La primera, es que ciertamente involucra una amenaza a su estatus como alfa al ser un peligro anti-kaiju, lo que a la larga generaría un cambio en el orden natural, y ya saben que Godzilla siempre actúa para mantener el orden natural y al planeta seguros. La segunda, es por el material que utilizaron para crear a ese kaiju científico. El cual lo descubrirán luego. Explicó calmando un poco a los presentes, haciendo que entendieran mínimamente las intenciones del rey de los monstruos, aunque seguían viéndolo con malos ojos por parte de sus primeras intenciones, no obstante, la segunda parte, los intrigó. Sin tener más opciones, decidieron seguir observando. Kaminari. Pues, sí, eso lo vimos. Comentó al escuchar cómo Godzilla decía que todos los titanes lo reconocieron como rey. Hyou. Aunque ahora mismo, parece que cometieron un error. Dijo con enojo. Hagakure. Mothra no estaría feliz. Pensó con tristeza. Spinner. ¿De qué rayos está hablando? ¿Primate? Preguntó con confusión. Sin embargo, la pantalla cambió, mostrando un barco, o mejor dicho, varios de ellos donde se podía observar el logo de Monarch, y en uno de esos varios barcos, vieron algo que los dejó en blanco. Setsuna. ¿Eso, es un mono gigante? Preguntó parpadeando. Shoji. Lo es. Dijo en el mismo estado. Endeavor. ¿Este es el primate al que se refería Godzilla? Preguntó con confusión, si decía que todos se arrodillaron menos el primate, esperaba otra cosa en realidad, con a primera vista no parecía tener algo que le pudiera ganar a un lagarto gigante radiactivo. Komori. Parece estar particularmente agresivo contra el pobre. Comentó con algo de pena al escuchar el tono de las palabras de Godzilla, no era algo como desprecio, sino más como, un enojo profundo. Él es Kong. Un titán de la isla Calavera, un lugar sumamente peligroso donde habitan kaijus, humanos caníbales y una fauna, no tan bonita. Sin embargo, esta isla sufrió un fenómeno que estuvo erradicando toda la vida en ella, ya que Kong era el último de su especie, Monarch lo llevó a un refugio, pero se veía que este no estaba cómodo, así que para que esté mejor y al mismo tiempo, los ayude con un objetivo, están moviendo a Kong hasta cierto lugar en específico. Comentó haciendo que varios se asombraran tanto por la descripción del lugar en el que vivía Kong, así como por los demás datos revelados sobre el mismo. Hagakure. Pero pobrecito, se nota que está sedado. Comentó con pena. Ojiro. Dudo que un ser como él se deje llevar fácilmente de un lugar a otro. Dijo, con una gota de sudor estilo anime. Sestuna.
¿Pero por qué Godzilla le tiene tanto enojo? Preguntó con confusión, llamando la atención de varios. Oh, sí. La raza de Kong y la de Godzilla han sido grandes enemigos. Han luchado durante miles de años, causando muertes tanto de un lado como del otro, además de que ambos son de naturaleza alfa, y según las leyes de dominio, solo puede existir un alfa. Informó haciendo que varios se sorprendieran aún más. Shigaraki, ¿cómo demonios lograron unos monos vencer a lagartos como Godzilla? Mr. Compres. Parece que es más de lo que aparenta. Comentó impresionado. Izuku. Pero, si es así, ¿o no? Dijo, abriendo sus ojos. Mineta. ¿Qué pasa, Midoriya? Preguntó confundido a su amigo peliverde Izuku. Si es así, y está en el mar, quiere decir que es un blanco fácil. Expresó alerta, haciendo que inicialmente no entendieran la situación. Sin embargo, al observar cómo Kong se liberaba de sus cadenas y un ser hacía acto de presencia, todos abrieron sus ojos en shock. Kendo. Lo dejaron en bandeja de plata para Godzilla. Comentó dándose una palmada en la cara. Bakugou. ¿Que no pueden hacer nada bien? Preguntó con una vena en la frente al ver cómo las acciones de los humanos solo empeoraban las cosas. Metros Lady. ¿Cómo rayos va a pelear un mono en el agua contra un lagarto que precisamente tiene ventaja al estar en el agua? Preguntó en blanco. Edgesot. Haces una pregunta inteligente en realidad, incluso si es irónica. Pensó suspirando. A pesar de la abrumadora desventaja, Kong se levantó. No huyó. Con una ferocidad nacida de la desesperación, se irguió, un punto desafiante contra el poder colosal de Godzilla. Las embarcaciones, absolutamente todas las embarcaciones de la flota humana, se convirtieron en plataformas improvisadas en su audaz estrategia. Convirtiendo el caos en su campo de batalla. El primer intercambio fue brutal, un torrente de fuerza pura y furia desatada. Un golpe devastador de Kong, aterrizando con un impacto ensordecedor en la mandíbula de Godzilla, seguido casi instantáneamente por un contraataque brutal del rey de los monstruos. Un colazo tan poderoso que hizo retroceder un poco al primate. La lucha fue un frenesí de movimientos, una danza mortal de poder y desesperación. Kong, aunque ágil y feroz, era superado en fuerza y tamaño. Fue arrojado al mar con una violencia que hizo que el corazón se helase a algunos observadores que les había parecido genial el titán. El agua embravecida lo envolvió, una amenaza silenciosa de ahogo que amenazaba con terminar la batalla antes de tiempo. Pero Kong era tenaz. Luchando contra las olas, contra el peso del agua, contra la amenaza de la asfixia, emergió de nuevo, tosiendo, jadeando. En ese momento, una decisión crucial fue tomada por la humanidad. Con una determinación que desafiaba la lógica de la supervivencia, las embarcaciones restantes apagaron sus luces, las armas callaron, transmitiendo un mensaje silencioso. No éramos una amenaza. Godzilla, ante esa demostración de paz, pareció dudar. El rugido del rey de los monstruos, aunque todavía sonoro, perdió algo de su fiereza. Con un último rugido de advertencia, Godzilla se alejó, dejando a Kong en la devastación, con una advertencia resonando en la agonía del silencio mientras todos los demás se quedaron en silencio al presenciar esto en tan solo algunos segundos. Mirko. Nada mal, monito. Lo hiciste bien para estar en desventaja. Comentó con una sonrisa. Kirishima. Dios, ese golpe que le dio de frente fue tan varonil. Comentó emocionado. 0. Me pregunto quién ganaría si estuvieran en un terreno neutral. Dijo con una mano en el mentón, haciendo que varios lo miraran. Monoma. ¿Cómo no quieres que me burle de la clase A? Preguntó a Kendo. Lo hice. ¿Cómo es que se armó un debate de esto en internet siendo tan obvio? Preguntó viendo a Toga, quien le dio la cabeza, confundida. Shigaraki. ¿Es en serio? Los héroes son estúpidos, pero no sabía que podían serlo tanto. Uno es un lagarto radiactivo que lanza un rayo de energía que desintegra hasta un dragón, y el otro solo es un mono que golpea fuerte. Comentó en blanco. Bakugou. No quiero decirlo, pero tiene razón, dijo en el mismo estado. Kirishima. Vamos, Bakubro, estoy seguro de que Kong podría dar una buena batalla. Comentó haciendo que varios lo miraran en blanco. Mina. No estoy contigo en esta, Kiri, dijo, negando. Hagakure. Si su raza luchaba contra la de Godzilla era por algo, debe tener algo. Comentó con un puchero a su amiga. Yaoyorozu. Es verdad, también dijeron que lograron pelear los unos contra los otros. Señaló haciendo que varios parecieran dudosos, tenía razón en ese sentido. Dentro de la pantalla. Mapa fora pro centro da terra. Então vamos com isso bata na estela. Você
fuera de la pantalla. Cuando la escena cambió y se mostró una ciudad, varios pudieron identificarla como Hong Kong. Incluso para aquellos que no acostumbran viajar tanto, era bastante distintiva. Parecía que estaba parcialmente vacía, lo que alivió a varios, pues sabían que si se mostraba así dicho lugar, no era por buenas razones. Lo más probable era que un conflicto estallaría en dicho lugar, y no estaban equivocados, de eso se dieron cuenta cuando Godzilla emergió del mar y caminó hacia la ciudad. Lo hice. Y ahí va otro lugar turístico. Dijo sacando una libreta y tachándolo. Spinner, ¿de dónde sacaste eso? Preguntó con una gota de sudor estilo anime. Bergianist, ¿pero por qué está yendo hacia Hong Kong? Preguntó con confusión, llamando la atención de varios. Endeavor, la última vez que atacó a los humanos, lo hizo para acabar con ese supuesto monstruo artificial, ¿por qué los vuelve a atacar? Preguntó con el ceño fruncido. David. Quizás, no logró destruirlo por completo, y llevaron lo que aún servía a otro lugar para completarlo. Dijo con seriedad, haciendo que varios encontrarán sentido en sus palabras, pues si tenían el presupuesto para hacer algo así, esas personas no debían tener solo un laboratorio. Kendo. ¿Pero por qué tanta insistencia? Ya nos explicaron un poco, pero, ¿cuál es esa segunda razón? Se preguntaba mordiendo una de sus uñas. Melissa. El material del que está hecho, por más que lo pienso, no logro encontrar la respuesta de por qué el material lo molestaría tanto. Comentaba con una mueca. Aux. Material, para un kaiju, crear un kaiju, otro kaiju, ¿no será? Pensaba abriendo sus ojos. Tokoyami. ¿Se percató de algo? Se preguntó mentalmente mirándolo de reojo. Así era como el héroe alado reaccionaba usualmente cuando descubría algo, de eso se dio cuenta durante sus pasantías. Kirishima. ¿Qué está haciendo? Preguntó ladeando la cabeza confundido solo para quedar congelado, al igual que todos los demás al presenciar cómo Godzilla usaba su ataque característico para perforar el suelo, y así llegar hasta el centro de la tierra, donde estaba Kong. Shoji. ¿Pero qué? Cuestionó incrédulo y confundido. Kaminari. ¿No se supone que el centro es lava? Preguntó confundido. Hyou. Se supone. Contestó también confundida. Yaoyorozu. ¿Esto, la teoría de la tierra hueca? Preguntó confundida y asombrada al mismo tiempo. Mientras algunos no lograron entender sus palabras a Gakure. ¿La qué? Preguntó sin entenderlo. Ide. Así es, este mundo tiene una tierra hueca. La cual para ustedes no era más que una antigua creencia de que dentro del planeta Tierra hay otro mundo muy parecido a la superficie. Solo que aquí sí es real. En la tierra hueca habitaban diversos kaijus, entre ellos, la raza de Kong. Explicó haciendo que todos se asombraran, sobre todo quienes desconocían este dato. Lida. Pero, ¿cómo llegó Kong hasta ahí? ¿Y qué hacen también personas en ese lugar? Preguntó, notando la presencia de varios individuos humanos. Ide. ¿Recuerdan que les dije que Monarch quería que los ayudara con un objetivo? Pues era este. Monarch, en conjunto con otra organización, llamada Apex Cybernetics, fueron hasta la Tierra Hueca para encontrar una fuente de energía que pueda contener a Godzilla. Para ello, utilizaron una entrada ubicada en la Antártida y posteriormente a Kong como guía. Explicó haciendo que todos entendieran y se sorprendieran, aunque tenían una duda. Llevo un rato preguntándomelo, pero ¿cómo es que Kong no los ha atacado? Preguntó con confusión, haciendo que varios se preguntaran lo mismo. Kong no es tan agresivo como podría parecer. Y dentro del grupo hay un par de personas que han cuidado bastante de él, los considera sus amigos. Y se puede comunicar con ellos mediante lenguaje de señas. Explicó asombrándolos. Uraraka. Eso, es increíble. Comentó con una sonrisa, aunque Mothra era un kaiju pacífico, no lo habían visto relacionarse con humanos de la forma en la que lo hizo Kong, una verdadera amistad entre kaiju y humano, hizo que varios sonrieran. Nezu. Una fuente de energía. Pensó con seriedad. Mina. ¿Qué es eso que tiene Kong? Señaló, haciendo que varios lo notaran. Shoji. Eso, es un hacha. Mencionó parpadeando. Ganaji. Pero, ¿está hecha con, eso es parte la piel de un Godzilla? Preguntó asombrada al ver la hoja de lama. Davi. Bien, un lagarto radioactivo contra un mono con un hacha, me pregunto quién ganará. Preguntó rodando sus ojos. Sin embargo, cuando Kong llegó a la superficie, recibiendo el aliento atómico de Godzilla y absorbiéndolo, se quedó en silencio al igual que todos los demás. Pony. ¿What happened? Preguntó incrédula. Yaoyorozu. Creo que entiendo.
Al estar hecha del mismo material que Godzilla, puede soportar la energía que éste desprende, e incluso absorberla. Eso haría que... Comentaba asombrada Todoroki. Eso haría que esa hacha esté potenciada al punto de poder dañar a Godzilla. Dijo, entendiendo la idea de la chica. Kirishima. Te lo dije, Bakubro, dije que daría una buena pelea y a ti también, Mina. Señaló emocionado, mientras Bakugou gruñía, asombrado por lo que veía. Mina. Sí, tú ganas. Comentó con un puchero. Shigaraki. No me jodas, ¿ese mono de verdad tiene una oportunidad? Preguntó incrédulo. El rugido de Godzilla sacudió las butacas hasta sus cimientos, y ese fue el aviso de que esto había empezado. La batalla, proyectada en la pantalla gigante, era una sinfonía de destrucción. Ya no era la desventaja aplastante que habían presenciado en otras ocasiones. Aquí, en medio de los grandes edificios de Hong Kong, Kong era un torbellino de furia, utilizando la jungla de concreto a su favor. Saltaba de edificio en edificio, una figura oscura y ágil contra el monstruo colosal que reconocieron los demás como rey, mientras su hacha brillando bajo la luz de la luna. Los héroes contemplaban la pelea con una mezcla de asombro y tensión. Sus rostros reflejaban la intensidad del combate, cada golpe, cada rugido, resonando en sus cuerpos. Los estudiantes, sentados en el resto de la sala, observaban con una mezcla de fascinación y terror. Sus murmullos y exclamaciones eran una banda sonora a la brutal coreografía de la batalla. Algunos sostenían las manos, otros apretaban los brazos de sus asientos, compartiendo la angustia y la emoción de cada movimiento. La estrategia de Kong era brillante. Esquivaba el aliento atómico de Godzilla, no con la velocidad bruta, sino con una inteligencia táctica, utilizando los edificios como escudos y canales. En algunos casos, parecía incluso absorber parte de la energía del aliento con su hacha, e incluso redirigiéndolos. Los villanos también observaban la batalla, algunos sonreían, otros simplemente observaban o comentaban con sarcasmo la pelea, mientras un par solo estaban regodeándose en la destrucción. La pelea era una danza equilibrada entre dos titanes, un juego de poder que mantenía al público al borde de sus asientos. Pero la ventaja de Kong, por muy notable que fuera, era efímera. Godzilla, a pesar de sus heridas, como los profundos cortes en su piel escamosa, no perdía su fuerza devastadora. Con un rugido como motivante, Godzilla logró finalmente desarmar a Kong, arrebatándole el hacha con una poderosa embestida. El arma cayó al suelo con un fuerte sonido que resonó incluso a través del sonido de la batalla. Kong, desarmado, fue derribado como un árbol ante una tormenta. Godzilla, imponente y victorioso, colocó un pie sobre el pecho inmóvil de Kong, su rugido retumbando en la sala del cine, un bramido que anunciaba el final. Un silencio aterrador cayó sobre la multitud, interrumpido solo por el jadeo colectivo de los presentes al ver a Kong, inconsciente, bajo el peso del rey de los monstruos. La batalla había terminado, pero la tensión, el asombro y la incertidumbre, permanecían. Uraraka. No puede ser. Comentó tapando su boca, reprimiendo un grito. Hagakure. ¿Él está muerto? Preguntó en shock al escuchar las palabras del rap. Davi. Mucho había tardado, el lagarto tiene razón en que nunca tuvo oportunidad. Comentó molestando a varios que veían con tristeza la imagen del primate gigante que logró ser amigo de los humanos. Sin embargo, no tuvieron tiempo para lamentarse por ello, pues tan pronto como terminó esa batalla, otro conflicto estalló y al presenciar lo que había frente a ellos, todos se quedaron en shock. Mei, ¿ese es el kaiju artificial? Preguntó en shock, con una mezcla de asombro y confusión. Izuku, Mecha Godzilla. Repitió anotando el nombre, sin embargo, notó algo que los alertó a todos. Uraraka. Espera, ¿por qué si es algo que crearon para defenderse está atacando a la humanidad? Cuestionó con preocupación. Melissa. No otra vez. Dijo, apretando sus puños. Este es Mecha Godzilla. Creado a partir de la cabeza perdida de Ghidorah en su primer encuentro con Godzilla y tecnología. La organización de antes, Apex, quería hacer ser a Godzilla como un peligro a eliminar, y sabían que lo que hacía, provocaría que Godzilla los atacase, así que manipularon a los medios. Consiguieron la fuente de energía y traicionaron a Monarch, pero cuando lo activaron, no salió muy bien, como pueden ver. Reveló, y un murmullo creció, convirtiéndose en un rugido de incredulidad. La revelación cayó como una bomba. La comprensión de esto provocó un torrente de emociones. Ira, por la manipulación, la indignación, por el engaño, y el miedo, por el futuro incierto que este descubrimiento representaba. All Might. ¿Por qué son tan insistentes en causar su propia destrucción?
Preguntó apretando sus puños. Afo. Es sorprendente, si lograron hacerlo, quiere decir que se podría replicar una bestia así en nuestro mundo. Pensaba con una sonrisa mientras varios tenían escalofríos. Kendo. Oh no, Godzilla ganó contra Kong, pero eso lo dejó agotado, ¿y si este tipo es un Godzilla pero mecánico? Comentaba con preocupación, al ver cómo se hacía realidad lo que pensó. Mecha Godzilla lanzó un aliento atómico contra Godzilla. Mirko. Mierda, ahora ese lagarto no tiene oportunidad de ganar. Dijo, con una mueca. No le agradaba lo que le hizo a Kong, pero entendía que todo fue un malentendido, y lógicamente no apoyaría a Mecha Godzilla. 0. Le están dando una paliza. Comentó con una mueca de dolor. Shigaraki. ¿Por qué demonios ahora nos muestran a estos? Preguntó señalando a los humanos de Monarch, cerca de Kong. Luice. Eso mismo digo cuando llevan 30 minutos mostrando a humanos en películas de kaijus con tramas que no importan. Comentó haciendo que varios lo miraran y luego lo ignoraran. Kaminari. De hecho, esta vez sí tiene sentido. Dijo señalando a Duice mientras asentía, hasta que la chica rockera le dio un leve golpe en el brazo. Mei. Esas naves, qué increíble, entonces con eso llegaron a la Tierra Hueca. Uraraka. No es momento, Atsume-san. Dijo viéndola, haciendo que la chica rascara su mejilla y mirara a otro lado. Setsuna. ¿Qué rayos están haciendo? Preguntó viendo cómo trataban de conectar a las naves. Melissa. Parecen estar haciendo un desfibrilador improvisado gigante. Comentaba con confusión, pero solo tardó un segundo en entender el objetivo. Nezu. ¿Con qué es eso? Comentó animado, haciendo que varios se confundieran. Aizawa. ¿A qué se refiere, director? Preguntó con confusión, sin entender su entusiasmo. Sin embargo, el roedor solo señaló a la pantalla, haciendo que todos observaran con sorpresa, cómo los humanos reanimaban a Kong. Lo que los emocionó. Tetsu. Está vivo. Dijo animado. Agakure. Qué bueno. Comentó suspirando con una sonrisa. Izuku. Eso quiere decir que ahora podrían luchar ambos contra Mecha Godzilla. Señaló haciendo que varios parecieran más animado, mientras otros parecían dudosos. Tsuyu. No lo sé, ¿crees que ayudará a el monstruo que lo intentó matar, Ribbit? Preguntó rascando su mejilla y los ánimos disminuían levemente, sin embargo, al ver aparecer a una niña y hablar con Kong con lenguaje de señas para que fuera a ayudar a Godzilla, varios se asombraron. Mina. Entonces, su amiga era una niña. Comentó sonriendo levemente. Midnight. ¿Cómo rayos dejaron a una niña acercarse a él? Al menos fue para bien. Comentó suspirando al ver que no pasó nada malo. Y de hecho, fue provechoso. Todos observaron cómo Kong recogía su hacha e iba al lugar. Godzilla estaba siendo apalizado por Mecha Godzilla, pero fue salvado por Kong. Luego de algunas miradas de reconocimiento, trabajaron en equipo de manera espectacular, sin embargo, Mecha Godzilla tenía bastante ventaja por el agotamiento de ambos kaijus y todas las herramientas que podía utilizar. Pero al final, Godzilla recargó el hacha de Kong y el primate logró destruir a Mecha Godzilla, tomando su cabeza como premio y alzándola como señal de victoria. En una imagen épica, perturbadora y al mismo tiempo, relajante, ya que finalmente todo había acabado. La pantalla mostraba la escena. Kong, con una determinación feroz, recogía su hacha. Godzilla, magullado y sangrante, se tambaleaba bajo el implacable ataque de Mecha Godzilla. Sus movimientos, antes poderosos y amenazantes, ahora eran torpes y agotados. Pero entonces, Kong intervino. No como un enemigo, sino como un aliado inesperado. Un rugido resonó, seguido de un golpe brutal que hizo retroceder a Mecha Godzilla. La colaboración fue inesperada, un ballet de destrucción coordinada. Godzilla, con su fuerza bruta, distraía al robot, mientras Kong, con su agilidad letal, aprovechaba las aberturas, sus golpes precisos encontrando puntos débiles en el cuerpo de Mecha Godzilla. A pesar de la coreografía mortal, la desventaja era evidente. Ambos kaijus estaban agotados, sus movimientos lentos, sus respiraciones entrecortadas. Mecha Godzilla, con su arsenal aparentemente infinito de armas, parecía tener la ventaja. Pero entonces, un rayo de esperanza. Godzilla, con un esfuerzo titánico, recargó el hacha de Kong utilizando su aliento atómico. Con un nuevo impulso de adrenalina, Kong cargó contra el robot, su furia alimentando su fuerza. La batalla final fue un frenesí de golpes y contraataques, un enfrentamiento brutal que definió el destino de la Tierra nuevamente. El final llegó con un estruendo ensordecedor. Mecha Godzilla, con un último y desesperado ataque, cayó, desmembrado y derrotado.
En medio de la devastación, Kong, con una expresión de agotamiento triunfal, alzaba la cabeza destrozada de su enemigo como un macabro trofeo. La imagen era una mezcla desconcertante. La belleza brutal de la victoria, la devastación absoluta del campo de batalla, la monumental victoria sobre una amenaza mecánica. Era una imagen épica, perturbadora y, extrañamente, relajante. La amenaza había sido neutralizada. El silencio que seguía, capturado en la pantalla, era tan potente como el rugido que lo precedió. Finalmente, todo había terminado, lo que hizo que todos cayeran en sus asientos, más relajados o en el caso de Afo, satisfecho con los resultados demostrados. Dentro de la pantalla. Ele está saindo das profundezas. O prédio protetor da natureza. Predador destruidor. Macho alfa predador. Sobre quem está no trono. Eles já sabem muito bem que Godzilla é o rei dos monstros. Fuera de la pantalla. Ryuko. Hasta nunca, falso dragón. Comentó con una mirada fría. Mirko. Jajaja, hasta tú te puedes enojar así. Comentó con una sonrisa, haciendo que su amiga desviara la mirada. Kirishima. Eso fue increíble y sumamente varonil. Dijo, apretando sus puños y sonriendo. Hagakure. Y lograron evitar que más personas murieran. Comentó suspirando con una sonrisa. Yaoyorozu. Espero que la gente que hizo a esa cosa pague como es debido por sus acciones. Dijo, con el ceño fruncido, ya que todo esto se podría haber evitado. Komori. Pero, ¿qué pasará con esos dos? Señaló haciendo que todos guardaran silencio y observaran cómo Godzilla y Kong se observaban en silencio, generando tensión en varios de los presentes. Sin embargo, asombrados, vieron cómo Kong soltó el hacha, en una muestra de que ya no era necesario pelear, que respetaba a su oponente y que ya no había que continuar con eso. Godzilla, entendió y se marchó, haciendo que varios festejaran. Mirko. Y nunca se arrodilló. Comentó con una sonrisa. Sintiendo un profundo respeto por el primate. Tal vez Kong soltó el hacha y reconoció que Godzilla era más fuerte, pero en ningún momento se inclinó y eso era algo que respetar. Mina. Entonces, ¿ahora son amigos? Preguntó. Izuku. No diría que amigos, pero creo que ahora se podrían considerar aliados. Comentó con una sonrisa. Fin del capítulo.
Muchas gracias a todos por apoyar al canal, espero que estén disfrutando los vídeos y que tengan un lindo día cada uno de ustedes. Si también quieren saludos o disfrutar del resto de beneficios, pueden volverse miembros del canal. Pasen a ver lo que se ofrece, y si les convence, únanse. Se los agradecería mucho. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.